del día jueves santo, que, bueno, tenemos 86 personas en el aula virtual. Inge, perdón que lo corte. ¿Sí? ¿Podría admitir mi llamada? Voy a entrar por mi computadora. Lo que pasa es que por el celular se me está acabando la batería. Entonces voy a salir de esta reunión y Ya. voy a entrar por computadora. ¿Será posible, Lice? Sí, mande nomás, antes que no empecemos. Ya, Inge, gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Ok, listo, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, a ver, más bien he tenido la amabilidad de una persona que me dio energía. Listo, ¿se ve la pantalla? Hola, Ingeniero, hola, hola. buenas tardes. ¿Sí? Antes de iniciar, quería consultarle si sabe si los auxiliares todavía no están destinados, ¿verdad? Bueno, estamos en un horario de un auxiliar porque hoy están dando examen, mañana seguramente van a dar su examen oral y bueno, de ahí van a seleccionar y posiblemente van a tener jueves. Yo creo que ya vamos a tener semana los auxiliares, entonces no se preocupen, están en un proceso de selección, todo tiene su proceso, ¿no? Entonces no sabemos quién será el ayudante de paralelo B, muy importante el ayudante, así que eh, estén tranquilos nomás, ¿ya? Entonces, Inge, tomaríamos el horario de física auxiliar para su materia para recuperar la clase, ¿verdad? Claro, sí, estamos tomando ese espacio. No hay auxiliar. ¿Quién va a dar? ¿No ves? No, todavía no hay auxiliar. Ya, listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está aclarada la situación? Sí, ingeniero. Ok. Muy bien. Entonces nos quedamos con Charles Darwin. Ese micrófono. Ya, apaguen por los micrófonos. Eh, bueno, no estoy yo en La Paz, estoy muy aledaño a La Paz, de Camaya, en comunidad. Y entra bien, nomás, no está malo la señal. Entonces, pero por ahí nomás. Bueno, entonces nos quedamos con Charles Darwin. Entonces hablamos de la teoría. Un segundo. Voy a ver con un equipo. Ya, listo, listo. Bueno, nos quedamos acá en Charles Darwin, ¿no? La teoría más difundida para la comprensión del proceso de evolutivo eh, fue elaborada, toma la calle, resumen, disculpes, fue
fue elaborada en origen por Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin, Alfred, como también Wallace en 1858, la hipótesis que formula eh, Darwin, o llamada darwinista, ¿no? Considerada, o sea que consideraba que la evolución de los caracteres se debía básicamente a la acción de la selección natural y sus puntos básicos son los siguientes, ¿no? Les he hecho un ejemplito de las vicuñas. La selección natural todavía está vigente en esas especies que están de silvestre en nuestro país, como en Perú también, en Chile, ¿no? Tenemos vicuñas, en Bolivia tenemos harta vicuña y vemos ahí cuando viajamos por las carreteras de Pacamaya a Tambo Quemado, está la carretera Pisiga, bueno, todos los que van a la frontera tienen estos animalitos que adornan el paisaje, ¿no? Bueno, bueno, entonces las especies cambian, ¿no? Continuamente. Con el tiempo, unas extinguen y otras aparecen y otras nuevas, ¿no? Los cambios se producen mediante un proceso continuo y gradual. Todas las especies descienden de o sea que de un antepasado común. Por tanto, todos los organismos están emparentados. Bueno, por un antepasado común. Bueno, esa palabrita habla mucho, ¿no? No es tan sencillo como está escrita, ¿no? Enseguida vamos a explicar, ¿no? Entonces, la evolución o cambio evolutivo es el resultado de un proceso de selección natural debido a esta supervivencia y reproducción incrementada de organismos que presentan variaciones favorables. Una gran parte de las poblaciones nuevas se adapta a las condiciones ambientales, o sea que prevalecientes. De esta manera, el ambiente selecciona a los organismos mejor adaptados. La evolución de las especies o proceso lento, gradual, consecuencia de la acumulación de los pequeños cambios genéticos, ¿no? Producidos por mutación, regulados por la acción de la selección natural y sometidos al efecto de la deriva genética y la migración. Bueno, eh, a ver, ¿alguien entendió este legado? Nadie, ¿no? ¿Alguien ha entendido? ¿Alguien ha comprendido? A ver Yo, si... profesor, no sé si estará bien esto. Lo que yo he comprendido es que, digamos, la especie mejor adaptada al tiempo, al clima, a lo que es, o sea, entonces, este es su contorno del ambiente, esa es la que sobrevive y la que no está adaptada ya se extingue. Eso sería. Ok, muy bien, campeón. Ok, ok. Bueno, entonces da ganas de explicar aún más. Pensé que estaban silenciosamente nomás escuchando y otros también dejando el celular a un lado. Bueno, ni modo, seguimos entonces. Entonces, ¿qué quiere decir este? Las especies cambian continuamente, ¿no? Con el tiempo. Unas se extinguen y otras aparecen nuevas. Bueno, entonces,
las especies cambian, ¿no? Entonces, a ver, los cambios se producen el medio ambiente, proceso continuo, gradual, ya. Bueno, todas las especies descienden de un antepasado común, tanto, ya, bueno. Ese antepasado común yo les voy a sistematizar con un ejemplito muy bonito que está escrito también en la parte de los libros en Gamélido. Por ejemplo, la alpaca tiene un antepasado común que son las cunas, ¿no? Entonces, las llamas que tienen un antepasado común serían los guanacos. Listo, ¿no? Pero eh, pero son emparentados, y son emparentados, claro, son emparentados, ¿no? Entre la llama y el alpaca son emparentados, son los camélidos. Entonces, si no fueran emparentados, sería otra la realidad, pero enseguida vamos a delucidar esta parte del parentesco. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Sí, ingeniero. Entonces, la evolución o cambio evolutivo es el resultado del proceso de la selección natural, ¿no? Estamos hablando, ya les he hablado de la selección natural debido a o sea que la supervivencia, la reproducción, ¿no? Incrementa el organismo, presenta variaciones favorables. Una gran parte de la población nueva se adapta a las condiciones ambientales prevalecientes, ¿no? O sea que, por ejemplo, estamos en altiplano. La Paz es un lugar, el departamento de La Paz es un lugar donde tiene la parte de los yungas, después tiene la de los valles y tenemos el altiplano, ¿no? Por ejemplo, en el altiplano, ¿quiénes están ahí presentes en esa inmensa pradera, planicie que no tiene tanta vegetación, ¿no? Donde hay solamente estipa, icho y bueno, y otros pastos, ¿no? Y ahí están inmersas ¿quiénes están inmersos ahí? ¿Alguien puede decir? ¿Me pasa la pregunta, por favor? Mi señal está un poco mal. Sí, no les he escuchado. Sí, se perdió la conexión, disculpe. Bueno, entonces les digo, ¿no? O sea que tenemos un altiplano tan grande como decir La Paz, tenemos una zona sur, zona centro, zona norte, también tenemos el Oruro. Entonces, pero ¿quiénes están más adaptados en ese ambiente, en ese clima tan frío? ¿La llama? ¿Qué animales? Las llamas, las Ah, ovejas, ingeniero, Mélido, las el cordero. Bueno, ¿está bien? Muy bien, apaguen su... ovejitos, corderos, llamas, vacas. Ok, muy bien. Muy bien. Micrófonos, ok, están al tanto. Entonces, donde podemos ver es la mejor adaptación que ha tenido a este ambiente tan rudo, ¿no? Tan severo, yo diría, son los camélidos. Bueno, ¿alguien su micrófono está, por favor, apaguen su micrófono? Hola, ahora sí, está con eco, ya. Entonces, por ejemplo, ellos están bien adaptadas, ¿no? En caso de eso tenemos los camélidos, las alpacas, las alpacas se adaptaron muy bien, las partes altas, muy altas, donde hay bofedales, y las llamas se adaptaron todavía a los lugares muy secanos, ¿no? Demasiadamente secanos, que pueden vivir, que vive, ¿no? 3 días sin tomar agua y aparece 3 días. Entonces, bueno, las vicuñas están súper adaptadas también a este mismo ambiente y también se adapta la oveja, ¿no? Ya, la oveja criolla, bueno, no es originaria de aquí, pero se adaptó muy bien. Bueno, más aquí, después acá por Patricamaya, por Oruro, por Achacach, no sé, en algún lugar hay ovejitas bien hermosas, ¿no? En caso de las cosidelis, tallís, las caras negras, ¿no? Entonces, y también se adaptó muy bien los bovinos,
¿Saben qué son los bovinos, no? Sí, sí, yo sé, ganado. ¿Qué? Las Las vacas, vacas. ¿no? Los bovinos. Las vacas es una forma Ah, de decir a todo lo que es este ganado. Las vacas lecheras, bovinos, esos bovinos. bovinos, ¿no? Exacto, bovinos. Ovinos serían los, las ovejas, ¿no? Las ovejas. Entonces, por ejemplo, los bovinos se adaptaron muy bien, ¿no? Los bovinos criollos primero y después se han ido adaptando otras razas como decir la Holstein. Después, aquí, por ejemplo, en Paticama se adaptó muy bien las pardos suizos, ¿no? Por el sector ahí, y bonitos animales con alto potencial genético, ¿no? Entonces, como se adaptó, y se adaptó muy bien y tiene sus descendencias, ¿no? Sus descendencias. Bueno, entonces, y se quiere decir que tiene que ver mucho con el parentesco, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, un ejemplito para concluir esta diapositiva, son parentescos entre la vicuña, o sea, que entre la vicuña y la alpaca, ¿no? Y si tienen crías, puede tener otras crías también, ¿no? Bueno, si cruza con la alpaca y llama, también van a tener otra cría, pero esa cría también se puede aparear y también tener su descendencia, porque son parentescos, ¿no? En el caso de que se vaya a cruzar una mula y un caballo, no sé, que un burro y un caballo van a ser una mula, entonces eso ya no va a producir descendencia, ¿no? Entonces vamos a llegar, vamos a seguir avanzando en la... Entonces, dice, la evolución de las especies es un proceso, claro, es un proceso lento que no nos damos cuenta algunos, ¿no? Los que estamos más trabajando en la parte genética, vemos la diversidad genética, los que trabajamos en la parte de mejoramiento genético, estamos viendo cómo cambian las frecuencias genéticas, ¿no? Entonces, es consecuencia de la acumulación de los pequeños cambios genéticos, tal vez no se ve, pero los que están de cerca vemos. Por ejemplo, recién hace un par de años compramos un reproductor de ovinos con la cola dobladita, ¿no? Un ejemplar hermoso, pero después cruzó con varias hembras y nacieron con colas, eh, sin colas, ¿no? Pero colas chuequitas. Entonces, no sé si es un animal nuevo, yo diría que sí, un animal nuevo, que está muy adaptada, pero la cola no tendría que ver tanto en la estética del animal, sino es más bien eh, ahorras tiempo en estar haciendo los descoles, en las crías de animales de ovejas que tenemos, ¿no? Te ahorrarías tiempo, ya naces sin cola, ¿no? Entonces incluso sería mucho más fértiles. Ahora hay que probar la teoría, ¿no? Pero para nosotros es un defecto genético, entonces quedamos con todo un cordero que esté totalmente completo, ¿no? Sin que le falte nada, sin esos defectos. Pero si analizamos bien, ¿por qué no criarlos todos así nomás, todos esos animales así sin colas? Y así te ahorras tiempo en el manejo, que estar haciendo su cauterización, haciendo los descoles, el animal sufre, ¿no? Bueno, entonces dice los cambios genéticos, bueno, pues sería un cambio, ¿no? Producidos por mutación, tal vez fue eso, regulados por la acción de la selección natural, sometidos a un efecto de deriva genética, ¿no? Y las migraciones. Bueno, esta parte de deriva genética tiene que ver, es muy amplio, y las migraciones también, esto lo van a ver más en la parte de mejoramiento genético, en producción, más que todo mejoramiento genético, ¿no? Se habla de herencia, migración, deriva genética, mejora genética, todo es una materia ya de especialización de octavo semestre de carrera, solamente de genética, ¿no? Entonces, este es un saludo, ¿no? De lo que es la deriva genética, la migración. Bueno, eso son
que sistematiza la teoría darwiniana. Tiene que ver esto con la especiación. Entonces tiene que ver, se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otro, ¿no? O otras poblaciones aisladas reproductivamente de las poblaciones anteriores entre sí, que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. El proceso de especiación o largo, bueno, esa parte la voy a explicar así, ¿no? Eh, bueno, seguramente el altiplano boliviano, o solamente el altiplano boliviano no boliviano, sino el altiplano sur de Bolivia, yo veo ahora, antes, así 20 años atrás, era totalmente llamas, ¿no? Llamas, 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 llamas y llamas, hartas llamas, en todo lado llamas. Bueno, ahora cambió la situación, no sé si era por mercado, no sé, ahora vemos más alpacas, más alpacas. Entonces, se redució la población de llamas, ¿no? Y ese espacio que cubría las llamas está dando espacio a las alpacas, ¿no? Y ahí se cumple este legado, ¿no? O sea que da lugar, o sea que determina la especie un lugar a otra, o sea que da un espacio, o sea que da lugar, ¿no? A una especie, ¿no? Y a otra población, o sea que, ¿cómo los puedo decir? Donde habitaban llamas, ahora hay alpacas. Bueno, ahora bueno, donde habían vacas criollas, pura criollas, ¿no? Ahora en las vacas Holstein y pardo suizo, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho ahora en esta vida con el mercado, ¿no? Con el mercado que tiene que ver con la venta de leche, caso de alpacas tiene que ver con la venta de fibra, ¿no? Bueno, tal vez también se va a volver con la venta de la carne, no se sabe, pero aquí se mueven, la crianza de animales se mueve de acuerdo al mercado. Bueno, la adaptación también, ¿no? Cualquiera que sea el fenotipo, fenotípico entre el grupo de individuos y los apareamientos entre ellos no producen descendientes, que es lo más habitual, y solo producen descendientes estériles, como el caso, por ejemplo, el cruce entre caballos, aquí está, ¿no? El ejemplo en el curso, ¿no? Podemos afirmar que pertenecen a especies diferentes. Bueno, después este animal no se va a reproducir ahí, va a morir su descendencia. Bueno, a ver dónde estamos. Diferentes, ¿no? Diferentes, ok. Algunos casos cuando las especies se cruzan, se han separado así pocas generaciones en términos evolutivos. El cruce entre ellas puede que solo sea estéril en una determinada diferenciación o que solo produzca hijos de un determinado sexo, como en el caso del cruce entre las especies de eh, Drosophila y Menalogaster y Drosophila simulans, ¿no? O sea que, bueno, esto tiene que ver mucho con la parte de cruzamientos, ¿no? Separados o haya estado por mucho tiempo en generaciones no separadas y hayan vuelto, ¿no? Bueno, tiene que ver con la parte de los principales mecanismos de especiación, ¿no? O sea que este autor, que es Ernest Mayr, afirmaba que las especies de origen de dos, o sea que las especies
se originan de dos maneras diferentes, ¿no? Evolución filítica, ¿no? Cuando una especie, ¿no? Una especie después de un largo periodo de tiempo se transforma en una especie 2, ¿no? Como consecuencia de la acumulación de cambios genéticos. Evolución por cladonogénesis, ¿no? Tiene que ver mucho, en este caso, una especie origina una o más especies derivadas mediante el proceso de divergencia de población que puede ocurrir en un periodo largo de tiempo o súbitamente en unas pocas generaciones. El proceso contrario a la especiación es la extinción, ¿no? Que es definitiva, el destino último de todas las especies, como ya lo ha sido del 99% de las especies que alguna vez existieron en el planeta. Bueno, este es algo, eh, ¿cómo les puedo decir? Que no hemos visto, pero en las teorías se simulan que pasó, que sucedió esto, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, principales mecanismos de especiación tiene que ver si con el mismo autor afirman que las especies se originan de dos maneras diferentes. Entonces, bueno, tipos de especiación tiene que ver con la especiación simpátrica, ¿no? Este tipo de especiación implica la divergencia de las poblaciones hasta conseguir independencia evolutiva dentro de un mismo espacio geográfico para reducir el flujo genético entre partes de la población. La simple explotación de un nuevo nicho puede reducir automáticamente el flujo genético con individuos que explotan el otro nicho. La divergencia es simpátrica, suele estar impulsada por la especiación ecológica en algunas poblaciones. Por ejemplo, en el caso de las moscas, por lo general, las hembras eligen el tipo de fruta y el que crecieron para poner sus huevos, y las moscas tienden a buscar parejas en el tipo de fruta en que se crecieron. Esto significa que el flujo genético entre las partes de la población que se aparean en tipos de frutos distintos disminuye. Bueno, bueno, esa parte tiene que ver, ¿no? Mucho con las moscas de la fruta, por eso de ahí viene, ¿no? Esa teoría que aún todavía vigente y se cumple. Especiación alopátrica tiene que ver con la especiación alopátrica en el nombre asignado para la especiación por aislamiento geográfico. En este tipo de especiación, algo externo a los organismos evita que los o más grupos se apareen entre sí con regularidad y eventualmente causa que se eh, elige o la especie, ¿no? El aislamiento podría ocurrir a causa de una gran distancia o barrera física, tales como un desierto, un río, como se muestra en la figura, ¿no? Abajo o al lado que está. La especiación alopátrica puede ocurrir incluso si la barrera es un poco rocosa, esto es, inclusive si unos pocos individuos pueden cruzar la barrera para aparearse con los miembros del otro grupo.
para que una especiación aún sea considerada alopátrica. El flujo genético entre los grupos que van a ser especies debe ser sumamente reducido, pero no tiene que ser reducido completamente a cero. Entonces, este dice que tiene que existir, pero no en mayores cantidades, sí, sí, en pocas cantidades, pero no nunca a cero. Bueno, entonces la deriva de las frecuencias genéticas, estas pequeñas diferencias, las cuales son poco comunes en el continente, van a la deriva hasta fijarse, fijarse en pequeñas poblaciones, en la isla, a través del curso de sus pocas generaciones. Por ejemplo, toda la población de la isla termina teniendo estos genes, ¿no? Más genes. Cuando la población de la isla crece, las extraordinarias características reproductivas de la isla resultan en una cascada de cambios causadas por selección sexual. Estos cambios optimizan o al menos mejoran las adaptaciones que muta de los eh, genitales masculinos y femeninos y la sensibilidad femenina a los matices del ritual de apareamiento. Las moscas también experimentan la selección natural que favorece a los individuos mejor adaptados al clima, al alimento de la isla. Especiación después de algunas generaciones, las moscas de la isla se aíslan reproductivamente de las moscas del continente. Bueno, ha ocurrido la especiación peripátrica. Bueno, son algunos ejemplos muy populares que están en algunos textos. Estos son resúmenes que, que se basan en toda la teoría biológica de, de esta primera parte del tema introductorio y la evolución de la vida que fue formada por varios científicos en su momento. Muchos de estas teorías fueran atinadas, ¿no? Atinadas y siguen, ¿no? Como la de la teoría natural, como la de Lamarck, ¿no? Entonces, no está por demás que lo echen una leída este resumen para que puedan entender hoy en la tarde, mañana. Bueno, yo siempre tenía una metodología de que pasaba clases y luego hacía un repasito y después ya no estudiaba porque estaba mucho más fresco y me ubicaba mejor. Bueno, son técnicas, ¿no? De estudio de cada uno de ustedes. Bueno, terminamos esta primera parte, Profe, entraríamos a una parte bonita, creo que eh, se que es la... pasó diapositiva número 30. Tenemos 31, ¿no? Sí, la número 30 se saltó. Peripátrica. Ya, bueno, medio que estaba raro siempre, ¿no? Ya, bueno, esa parte terminaremos bien bonita. Especiación peripátrica, ¿no? Tiene que ver, es una versión especial de la especiación alopátrica que ocurre cuando uno de las poblaciones aisladas tiene muy pocos individuos, ¿no? Aquí hay un hipotético ejemplo de cómo trabaja la especiación peripátrica, el desastre doble, ¿no? Las moscas de la fruta no solo están aisladas geográficamente de sus parientes del continente, sino que unas pocas larvas han sobrevivido el
tormentoso viaje para terminar colonizando la isla. Claro, este faltaba ahí, salió al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, la mosca siempre ha sido un ejemplo, un, una herramienta de estudio, yo diría, ¿no? Sigue todavía aún, ¿no? Una barrera, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, la mosca de la fruta. Por eso es casi no exportamos fruta nosotros, porque no tenemos todavía en Bolivia la mosca de la fruta, no hemos podido controlar, mientras los otros países son libres de esas moscas y pueden exportar a otros países, ¿no? Entonces, da ejemplo de la mosca en caso de la especiación peripátrica, ¿no? Y a su vez, la supervivencia de los genes raros, estos pocos sobrevivientes solo por casualidad, llegan a algunos genes que son pocos comunes en la población del continente. Bueno, uno de estos genes raros resulta que causa una ligera variación en los cortejos de otro gen. Causa una leve diferencia de forma de los genitales masculinos. Este es un ejemplo del efecto bueno, tiene que ver con la parte de genes, ¿no? O sea que, por ejemplo, la que les dije hace un momento eh, en ovinos, suele aparecer también igual, ¿no? Ovejas con colas, ovejas sin colas y otros también sin orejas, ¿no? Eh, bueno, otros incluso llevan algunas mamillas, ¿no? Y otras aparecen con dos par de astas y otras con serían dos par de astas, serían cuatro astas, ¿no? Y otros muchos más, ¿no? Que se llaman los alcaldes. Bueno, pero no existen, no son en todas las tropas, sino rara vez aparecen, rara vez aparecen, ¿no? Entonces, eso causa una ligera variación, ¿no? Variación en la población. Bueno, hasta aquí son las teorías a ver, empezamos la teoría de la generación espontánea, ¿no? Entonces, bueno, seguramente de aquí va a entrar algunas preguntas, no sé cómo va a estar preparado el examen, no lo vemos todavía, pero vayan a leer esto, es un resumen que, bueno, se puede complicar un poco más, pero no, vamos a ir complicando un poco más, no es que se va a poder complicar, sino que vamos a ir complicando un poco más y vamos a entrar a otros temas de vital importancia. Bueno, entonces aún todavía tenemos media hora y vamos a seguir avanzando. La segunda parte del tema de biología. Voy a dejar de compartir esto y entramos a otro. Ingeniero, Sí, disculpe, la otra vez nos hemos quedado sí, en la sí, sí, hable nomás. ¿Sí me escucha? ¿Se escucha bien? Ya, la otra vez hemos quedado en la división de la biología de acuerdo a las especies. Eso teníamos que completar. No vamos a completar, teníamos que hablar de zoología y botánica. Botánica. Harto más feria. Sí, división de la biología de acuerdo a las especies era. Su continuación de esta ya enseguida. Ya. Vamos a ver un ratito. Vamos a abrir eso. Un un segundo. Ya está.
¿Se ve la diapositiva? No, Inge. Hola, hola. No, no, recién está ¿Se ve la cargando. No, diapositiva? recién está Sí, cargando. se ve. Sí, Jesús se nota. Está cargando. Ahora sí se ve. Ya. Voy a hacer nuestra presentación primera, ¿no? Bueno, pasamos esta parte de la tríade creacionista. Creo que nos quedamos acá entonces, a ver. Bueno, la que sigue es la que hemos pasado hoy día. ¿Dónde te quedaste? Bueno, hasta aquí llegamos la anterior, ¿se acuerdan? Y le marcamos acá que le estamos dejando acá. Ahora la que le sigue es que pasamos hoy día. Eso es la que le sigue ahí. Bueno, no, lo que me está hablando está más arriba, que era el tema. Bueno, este día pasamos. ¿De este se está hablando? División de la biología de acuerdo al organismo. Sí, ¿no? Pero pasamos ya acá. Hemos explicado también esto. Y nos quedamos aquí. Bueno, ahora hemos pasado la que le continúa. Y ahora vendría la segunda parte. Bueno, eso es lo que van a tener todo en la plataforma. No se preocupen de eso. Bueno, todos tienen hasta acá, ¿no? Sí, todos tienen. Porque está en la plataforma ya colgado. Y Sí, ingeniero. hasta aquí hemos pasado, ¿no? Sí, La que le sigue es el siguiente diapositiva. Ahora va a venir otra diapositiva más cortita, ¿no? Bueno, avanzaremos un poco para que no nos pise el tiempo, para que tengan ustedes tiempo también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno. Voy a mantener paciencia porque está lento. A ver, ¿dónde está este? Aquí está, aquí está.
Un segundo. Está cargando. Listo. Bueno, se ve la diapositiva. No, está cargando recién. Está cargando, tranqui. Y ahora sí. Ahora sí está Ahora sí bien. se ve. ingeniero. Sí, Ahora sí se ve. Ahora con esta tecnología, bueno, Oye, dependemos mucho de la plataforma, dependemos de la señal del internet. Bueno, hay mucha dependencia de eso, ahora no se puede estar en el punto, ¿no? Del tiempo. Bueno, entonces este es tema 2 ya, características y composición de los seres vivos. ¿Alguien de su micrófono está? Por favor, apaguen su micrófono. Acá apagar yo, si no. Un micrófono que está abierto. Vamos a revisar. Apaga su micrófono, por favor. Si no, yo lo voy a apagar. Ok, gracias. Juan Carlos, ¿no? Muy bien. Ya. Están con pantalla, ¿no? Todos. Sí, Ingeniero. Inge. Ya, sí, bueno, esto lo vamos a sí hacer se un ve. poquito con calma nomás porque ingeniero. vamos a dar esto el día jueves con mucho más detalle, ¿no? El jueves es a las 2 de la tarde nuestro horario. Entonces yo voy a estar ya en La Paz, en mi sala, así que va a estar mucho más tranquilo. Por ahora estoy nomás en un lugar de la calle, así que calle o un pueblito, que están más bien la señal. Bueno, características y composición de los seres vivos, de eso vamos a hablar, ¿no? Imagínense, ese es el resumen de todo el tema, ¿no? Características y composición de los seres vivos. Listo. Bueno, el primero era la introducción a cómo se ha dado la teoría de la biología, ¿no? El estudio de la vida misma, ¿no? El primer tema, que, que científicos han aportado mucho para consolidar esta teoría. Ahora es parte de muchas materias, no solo biología. Biología es como el tronco, así, ¿no? Entonces, y se ramifica a muchas materias, hasta bioquímica, ¿no? Bioestadística tiene que ver mucho con los análisis de la estadística, ¿no? Para tener una investigación certera y concreta. Bueno, ahora estamos hablando de este tema, bueno, ese era el primer tema, ahora vamos a hablar de características y composición de los seres vivos. Bueno, para muchos debe ser novedad, para muchos ya es este pasado, ¿no? Seguramente pasaron ustedes clases, la mayoría de estas teorías, ¿no? Pero esto ya es un compendio para ustedes. Bueno, yo me he cansado también un poco, ya son 2 horas y más, 3 horas ya sé, ¿no? Se cansa un poco. Bueno, entonces entraremos un poquito a la introducción. Tiene esta parte de la introducción, quiere decir que para identificar y diferenciar, ¿no? A un ser vivo se han planteado ciertas características que deben de cumplir.
Y si no cuenta con al menos una de estas, no es posible definir al sujeto como un ser vivo. Bueno, entonces dice que aquí se tiene que primero identificar, ¿no? Diferenciar a un ser vivo. Se ha planteado esas ciertas características que debe cumplir como regla y si no cuenta con eso al menos una de estas, no es posible definir al sujeto como un ser vivo. Entonces, debemos destacar que los procesos que se efectúan en un ser vivo es el resultado de una organización muy precisa, específica y compleja a la vez. En su interior se realizan varias actividades al mismo tiempo, estando relacionadas unas con otras. Bueno, en vegetales, en animales. Yo al principio les decía, no vas a hablar solamente de vegetales, sino también vamos a hablar de animales, ¿no? Porque si no hay vegetación, si no hay, por ejemplo, si no hay cebada, si no hay alfalfa, no vas a tener buenos bovinos, no vas a tener buenos ovinos. Listo, así concreto, ¿no? Bueno, si hay buen alimento, buen forraje, ese animal va a estar sano, ¿no? Y libre de enfermedades. Cuando el animal está mal alimentado y no hay alimentación, bueno, inmediatamente se entran los parásitos. Y listo, y cuanto más parásito entra y no es controlado por el cuidador, el animal muere. Entonces va relacionado mucho con los vegetales y los animales. Así que no vamos a poder separarnos por completo de esto. Bueno, pero los agrónomos estudiamos un poco más de los vegetales, pero los agrónomos o tecnistas especialistas en la ganadería estudiamos las dos, ¿no? Vegetales y animales, ¿no? Y, y bueno, así es en esta vida. Entonces, en animales, en vegetales, ¿no? Superiores se debe observar grados de organización. Bueno, eso es un poco compleja, pero como los tejidos, órganos y sistemas que desarrollan diferentes funciones, ¿no? eh, coordinadas, ¿no? Los cuales pueden responder a ciertas o a ciertos estímulos, como ser cambios a la intensidad de la luz, temperatura, ruidos, sonidos, aromas, ¿no? Variación en la presión, etcétera. Bueno, entonces como un cambio, ¿no? O sea que como, como un cambio de ser a la intensidad de la luz, bueno, sí, ¿no? Tiene que ver mucho, mucho, ¿cómo será? ¿Cómo les puedo decir? A ver, ¿cuál sería un cambio si estás expuesta a un sol radiante en una pradera, planicie, arenal, donde no tienes agua? ¿Cómo sería su comportamiento de ustedes? Y de paso es caliente. ¿Cuál sería su fatiga? El cambio de clima. Bueno, el Que calor. no hay agua. Bueno, entonces inmediatamente se va a activar eh, eh, el deseo de tomar agua, ¿no? La sed. Otro que se te va a ir secando, otro que vas a tener un buen sombrero grande, pero como tanto sol, la radiación rebota del suelo, que se llama albedo, y igual te quema la cara, ¿no? Yo decía, y pucha, ¿y qué tanto me protege la cara con un sombrero grande? Pero igual estoy quemado, pero no es tanto así, sino el rebote de la tierra, de esa irradiación, es la que te da directamente, ¿no? Por más que tengas un sombrero grande, y bueno, vas a tener unos cambios, ¿no? Bueno, están sometidos también a ruidos, sonidos, aromas, bueno, variación tiene que ver con la parte de la presión, etcétera, ¿no? Bueno, características que identifican a los seres vivos, ¿no? Y esta parte es complejo, ¿no? Son complejos
y también están organizados, ¿no? En comparación con la materia de seres vivos son muy complejos y se organizan. La vida en la Tierra presenta niveles jerárquicos que cada uno se basa en el nivel previo y proviene en el fundamento para el nivel superior. Toda la vida está construida sobre un fundamento químico que se basa en los elementos, cada uno de los cuales es un tipo único de materia. Un ser vivo es el resultado de una organización muy precisa en su interior. Se realizan varias actividades al mismo tiempo, estando relacionadas estas actividades unas con otras, por lo que los seres vivos poseen una organización específica y compleja a la vez. Como grado más sencillo de organización, en un organismo está, ahí empieza, ¿no? La célula, los procesos que efectúan en todo el organismo, son el resultado de las funciones coordinadas de todas las células que lo constituyen. Bueno, entonces, ¿qué será la célula ya para ustedes ahora? Que nunca se van a olvidar, toda la vida va a ser célula y célula, célula, la célula. ¿Qué es una célula? Es la unidad más pequeña del cuerpo. Es parte fundamental de nuestro cuerpo. Es la unidad elemental de qué? Del ser vivo. Ser vivo, ¿no? Entonces vamos a dilucidar todo lo que es célula. Todavía, pero no vamos a entrar todavía, solamente estamos ya avisando un poco. Metabolismo. Es un conjunto de reacciones bioquímicos y proceso físico-químico que tienen lugar dentro de la célula. En el organismo de las células transforman energía, conservan su identidad y se reproducen. Todas las formas de vida, desde las algas unicelulares hasta los mamíferos. ¿Quiénes serán los mamíferos? Los que pueden amamantar o bueno, tienen mamas. ¿Las vacas serán mamíferos? Sí. Sí, Sí, sí son mamíferos. sí son mamíferos. Los Pero, rumiantes. Sí, sí, También. también. ok. Bueno, entonces, de todas formas, la vida desde las algas hasta los mamíferos depende de la realización simultánea de centenares de reacciones metabólicas, reguladas con absoluta presión desde el nacimiento y la maduración hasta la muerte. Entonces, tiene que ver mucho esta parte con el ciclo de la... ¿Con ciclo de qué? El ciclo de la vida. De la vida. Ciclo de la vida, ¿no? Naces, Ok. creces, te reproduces y mueres. Listo. Bueno, ahí es, ¿no? Entonces, eh, eso es el término más conocido, pero ya hablamos en otros términos, nacimientos, maduración, hasta la muerte, ¿no? Este fenómeno permite a los seres vivos procesar sus alimentos para obtener nutrientes, ¿no? Utilizando una cantidad de estos y almacenarlo, ¿no? Es esto, para usarlo. Cuando efectúan sus funciones en el metabolismo, se efectúan dos procesos fundamentales. Bueno, vamos a ir con el A, que es anabolismo, ¿no? La fase biosintética, que tiene que ver con el metabolismo constructivo. El anabolismo es un conjunto de procesos metabólicos. Bueno, constructivos en donde la energía libera por el catabolismo que es utilizada para sintetizar las moléculas complejas
es la síntesis o bioformación de moléculas orgánicas, más complejas a partir de otras y más sencillas, siendo responsable de la formación de los componentes celulares, como si el almacenamiento de la energía mediante los alcances químicos en las moléculas orgánicas. Bueno, tiene que ver con el catabolismo y la fase degradativa. Es un proceso continuo centrado en la producción de la energía necesaria para la sintetización de todas las actividades físicas, externas e internas. Engloba la degradación de las moléculas químicas complejas, como ser los glúcidos, lípidos y proteínas, en sustancias más sencillas, como ser el ácido acético, amoníaco, ácido láctico, dióxido de carbono y urea, que constituyen los productos de desecho, ¿no?, que son expulsados del cuerpo. Los organismos difieren en cuántas moléculas pueden sintetizarse por sí mismos en sus células. Los organismos autótrofos como las plantas y pueden construir moléculas orgánicas complejas y proteicas por sí mismos a partir de las moléculas simples como dióxido de carbono y agua. Los organismos heterótrofos requieren una fuente de sustancias más complejas como monosacáridos y aminoácidos para producir estas moléculas complejas. Bueno, yo ya me cansé. Vamos a dejar aquí movimiento. Anótense movimiento, ya para que no tengamos, yo lo voy a marcar con rojo. Y nos vamos a ver el día jueves a las 2 de la tarde. Y vamos a seguir corriendo un poco, porque el examen que vamos a tener creo que es el fin de mes, ¿no?, de este mes. Entonces hasta ahí vamos a tener mucha teoría avanzada y muchas preguntas también.